Bienvenidos a Espíritu y Sentidos, tu rincón del misterio, lo oculto y lo inexplicable. Esta noche, te invito a sumergirte en una historia que te pondrá los pelos de punta. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por jugar a la ouija? Después de escuchar lo que vivieron estos jóvenes, quizá cambies de opinión para siempre. Acomódate, apaga las luces, sube el volumen. Y prepárate para descubrir qué ocurre cuando se abren puertas que jamás debieron abrirse. El juego prohibido, la maldición de la ouija. Hay juegos que no deberían jugarse nunca, puertas que no deben abrirse, y preguntas que jamás deben hacerse. Te contaré la historia de un grupo de jóvenes que se atrevió a desafiar lo desconocido. Lo que comenzó como una simple noche de curiosidad, terminó en una espiral de terror que marcó sus vidas para siempre. Todo comenzó una noche cualquiera, en un pequeño pueblo rodeado por bosques espesos y cargados de historias antiguas. Era el último viernes de octubre, justo antes de Halloween. 5 amigos del colegio, Camila, Esteban, Valeria, Bruno y Diego, decidieron pasar la noche en la vieja cabaña del abuelo de Esteban. Una estructura de madera desgastada, olvidada entre los árboles, donde las telarañas se confundían con el polvo del tiempo. Camila fue la primera en sugerirlo. Sacó una tabla ouija antigua, heredada de su abuela, envuelta en una tela de terciopelo rojo oscuro. Dicen que esta tabla es original del siglo XIX, dijo con una sonrisa nerviosa. Mi abuela siempre decía que la ouija no era un juego, que era un portal. Los demás se rieron, excepto Valeria, que frunció el ceño. No deberíamos hacer esto. No sabemos con qué podemos contactar. Pero la emoción de la noche, las historias de terror que ya habían contado, y la curiosidad colectiva, pesaron más que el presentimiento de Valeria. Encendieron velas, apagaron las linternas, y colocaron la tabla en el centro del salón principal de la cabaña. La noche era densa, sin luna. Solo se escuchaba el viento mecer los árboles y el crujir del techo de madera. Y así, comenzó el juego. Con los dedos apenas rozando el puntero, los 5 jóvenes cerraron los ojos, invocando con una frase que encontraron en internet: Espíritu que habita entre mundos, si deseas comunicarte con nosotros, danos una señal. Por unos segundos no ocurrió nada. Silencio. Solo el fuego de las velas titilaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Entonces, el puntero se movió, lentamente hacia el sí. Todos se miraron. ¿Fuiste tú? No. Lo juro. Esteban trató de reír, pero su risa sonó hueca. Debe ser el viento o nuestras manos. Pero el puntero volvió a moverse. Esta vez, más firme, más decidido. ¿Quién eres?, preguntó Camila. El puntero deletreó: Nameria. Ninguno reconoció el nombre. Diego lo buscó en su celular, pero no encontró nada. ¿Estás vivo o muerto?, preguntó Bruno, sin tomarlo demasiado en serio. Muerta, respondió la tabla. Valeria se levantó abruptamente. Ya basta. Esto no está bien. Pero cuando intentaron despedirse, el puntero se quedó inmóvil. Espíritu, agradecemos tu presencia. Ahora cierra el portal. Adiós, repitieron varias veces. Nada. El puntero no se movía. Y entonces, se deslizó rápidamente sobre la tabla deletreando una última palabra: sigo. Después del juego, decidieron dar por terminada la sesión. Camila guardó la tabla con manos temblorosas. Nadie dijo nada durante un buen rato. El ambiente había cambiado. Era como si la cabaña se hubiera vuelto más fría, más pesada. Esa noche, cada uno durmió en su saco de dormir, intentando ignorar los ruidos extraños que comenzaron a escucharse en la cabaña. Golpes suaves en las paredes, pasos que no correspondían con los de nadie, susurros que parecían provenir del piso superior, aunque sabían que estaba vacío. A la mañana siguiente, Diego despertó con marcas en los brazos. 3 líneas delgadas como garras.
Debe haber sido un gato salvaje, trató de justificar. Pero no había huellas. Ni ruidos. Nada. Volvieron a casa, tratando de olvidar lo ocurrido. Pero lo que habían invocado, no los olvidaría a ellos. En los días siguientes, comenzaron los eventos extraños. Camila escuchaba voces en su habitación. Voces que la llamaban por su nombre, susurrando desde el armario. Esteban comenzó a tener pesadillas recurrentes con una mujer de ojos vacíos que lo observaba desde la esquina de su cuarto. Bruno sentía que algo lo seguía por las noches. Algo que respiraba detrás de él cuando apagaba las luces. Valeria comenzó a dibujar compulsivamente. Figuras retorcidas, círculos con símbolos extraños que no recordaba haber aprendido. Uno de ellos apareció, más tarde, grabado en la puerta de su casa, como si alguien lo hubiese tallado desde dentro. Diego fue el primero en desaparecer. Simplemente, no volvió del colegio. Sus padres pensaron que se había fugado, pero sus amigos sabían que algo más había ocurrido. La última vez que lo vieron, les dijo que había soñado con una sombra que salía de su armario, y que había escuchado a alguien susurrar. Camila, desesperada, buscó ayuda. Encontró a una mujer llamada Eloísa, una médium conocida en el pueblo por ayudar en casos paranormales. Le mostró la tabla Ouija y el nombre que habían contactado. Eloísa palideció al leerlo. Namería no es un espíritu cualquiera. Es un ente antiguo, una entidad atrapada entre dimensiones. No busca comunicarse, busca poseer. Según Eloísa, la tabla que Camila había heredado no era un simple objeto de juego. Era un artefacto ritual, sellado por una bruja en el siglo XIX. Namería había sido encerrada allí, pero la sesión la había liberado parcialmente, y ahora, estaba reclamando cuerpos. Uno por uno. Eloísa les ofreció realizar un ritual de cierre. Pero advirtió, no era seguro. La entidad podía resistirse. Aún así, los 4 amigos restantes accedieron. Se reunirían nuevamente en la cabaña, el lugar donde todo comenzó. Llevaron sal, velas negras, amuletos protectores, y una nueva tabla ritual para canalizar la energía. Eloísa comenzó el conjuro, mientras ellos formaban un círculo. Al principio, todo fue silencio, pero luego, las velas comenzaron a apagarse una por una. La temperatura cayó bruscamente. Una voz grave, gutural, retumbó en las paredes. No me iré, ustedes me llamaron. Camila comenzó a levitar. Sus ojos se pusieron blancos. Gritaba palabras en un idioma desconocido. Eloísa ordenó que no rompieran el círculo. Bruno intentó ayudarla, pero fue lanzado hacia atrás, golpeando una pared. Esteban, con manos temblorosas, colocó la tabla original en el centro del círculo, justo cuando Camila comenzó a sangrar por los ojos. Eloísa gritó un último conjuro, y la tabla se partió en 2. Un estruendo sacudió la cabaña. Las velas se apagaron al unísono. Camila cayó al suelo, inconsciente. Cuando amaneció, Camila despertó. No recordaba nada. La tabla estaba hecha cenizas. Eloísa les dijo que Namería había sido contenida, pero no destruida. No hay muerte para algo que nunca vivió. Solo espera, en el umbral. Poco después, Bruno se mudó a otro país. Valeria ingresó a terapia. Esteban dejó de hablar del tema. Y Camila comenzó a interesarse cada vez más por lo oculto. En una entrevista años después, confesó algo escalofriante. A veces, aún la escucho. En sueños. Me dice que fue solo el principio. Y en una transmisión en vivo que hizo en redes, en medio del silencio, cuando pensó que estaba sola, una voz se coló por su micrófono. Una voz femenina, profunda, susurrando, falta uno. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Pudo un simple juego desencadenar una maldición tan oscura?
Lo cierto es que hay puertas que no deben abrirse, y nombres que no deben pronunciarse. Recuerda, si alguna vez juegas con lo desconocido, asegúrate de que aquello que contactes, sepa volver. O mejor aún, no juegues. Gracias por acompañarnos en esta nueva historia en espíritu y sentidos. ¿Crees que todo fue producto de su imaginación, o que algo verdaderamente oscuro los alcanzó? Recuerda, hay fuerzas que no entienden de juegos. Y cuando el velo entre los mundos se rasga, no siempre puede volver a cerrarse. Si te gustan las historias reales de lo paranormal, las leyendas más oscuras y los relatos que te erizan la piel, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario. ¿Alguna vez jugaste a la Ouija? ¿Tuviste alguna experiencia inexplicable? Queremos leerte. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido. Hasta entonces, que las sombras no te acompañen esta noche.